Hola a todos, perdón. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Hoy le vamos a dar una explicación de instalación de bombas de superficie, tipos de succión y NPCH. Eh, Cualquier inquietud me la pueden ir escribiendo en el chat. Espero poder satisfacer bastante y las dudas que tengan, no duden en escribírmelas al final. Bueno, para arrancar el día de hoy, vamos a ingresar lo que es cálculo de bombas para agua potable. Vamos a dar la parte 1, que es características constructivas. Todas las bombas nos sirven para cualquier aplicación. Tenemos bombas tipo lápiz, que son ideal para pozos de mediana profundidad y aguas limpias. Tenemos bombas con características especiales que se denotan por su estructura física. Normalmente este tipo de bombas manejan caudales mayores y presiones medias y bajas. Tenemos también las bombas tipo Buster, que asimismo por su material constructivo y por su fisonomía son multietapas, que nos dicen que es para manejar presiones altas, caudales medios y bajos. Asimismo tenemos bombas centrífugas que, nos sirven, que son ideales para sistemas urbanos grandes, comerciales e industriales de presurización, aguas limpias igualmente. Y tenemos equipos de presión ideal para sistemas urbanos de presurización de aguas limpias. Los tipos de impulsores que podemos encontrar en este tipo de modelos de bombas. El impulsor periférico, el cual es especialmente apropiado para presiones o alturas elevadas con caudales relativamente reducidos, apropiados para líquidos limpios o turbios sin impurezas abrasivas ni cuerpos sólidos. Este impulsor lo podemos encontrar mucho en bombas netamente residenciales. El impulsor centrífugo, que se denomina así por sus lados cerrados, por sus tapas. El espacio entre estas dos caras o tapas define el volumen de agua a mover. Mientras mayor diámetro tenga entre las dos tapas, es que es un impulsor que va a mover mayor cantidad de agua. Y en la imagen de abajo, que es el impulsor igualmente centrífugo, podemos ver que es de polímero, que vienen en las bombas un poco más pequeñas, hasta 2-3 HP. Y el impulsor semiabierto, ¿por qué se dice semiabierto? Porque tiene una sola cara con los álabes expuestos. Este diseño comúnmente es visto en bombas autocebantes que permiten manejo de aguas más cargadas. Asimismo, este tipo de impulsor son para bombear capacidades de flujo mucho más altos, pero con limitaciones en la cabeza de bombeo, es decir, en la presión que puede entregar la bomba. Ahora, cada bomba, por sus características constructivas, tiene un nicho de aplicaciones. Y está en nosotros determinar cuál es la mejor que se adapta para ese nicho. Ahora vamos a ver selección adecuada de bombas. ¿Qué necesitas saber para seleccionar un equipo? Las preguntas frecuentes. ¿Qué hay que bombear? ¿Qué voy a bombear? ¿Cuánto voy a bombear? ¿Hasta dónde voy a bombear? Y el tipo de aplicación. Presurización, recirculación o otro tipo de aplicación.
¿Qué voy a bombear? Puedo bombear agua potable, donde vamos a encontrar cantidad inexistente de sólidos en suspensión, agua de piscina, fuentes y similares. Asimismo, vamos a tener aguas ligeramente limpias, mínima cantidad de sólidos en suspensión. ¿Dónde podemos encontrar estas aguas? Aguas de vertientes, lagos, fuentes o similares. Efluentes. Manejo de sólidos en suspensión de media hasta 3/4 de pulgada, aguas lluvias o ligeramente sucias. Y las aguas negras ya son sólidos en suspensión superiores a 1 pulgada, agua sanitaria o con porcentaje de lodos que no sobrepasen el 3%. ¿Qué voy a bombear? El tipo de agua que voy a bombear determinará el modelo de impulsor que debe tener la bomba, ya sea un impulsor semiabierto o un impulsor cerrado. ¿Cuánto voy a bombear? Un concepto básico de caudal es el volumen o cantidad de agua en un periodo de tiempo determinado. Las unidades comúnmente que se manejan en el caudal son galones por minuto, litros por segundo, metros cúbicos hora y litros por minuto. El volumen de agua determinará el tipo de bomba y la potencia que vamos a usar. Conceptos básicos de TDH, que en inglés es Total Dynamic Head, o ATD, que lo conocen comúnmente en Latinoamérica, que es altura dinámica total. El TDH es una medida de la energía total que una bomba debe proporcionar para superar la resistencia de un sistema y mover un fluido desde un punto de origen hasta su destino. Es decir, es la fuerza que debe tener la bomba para poder mover el agua desde donde está succionando hasta donde deseamos impulsarla. Las unidades más comunes, pies, libras por pulgada cuadrada y metros de columna de agua. La fórmula para calcular el TDH es altura de succión más altura de descarga más pérdida de fricción más presión de servicio para sistemas presurizados. Asimismo, cuando nosotros queremos elevar agua desde una cisterna, un tanque, hacia otro estanque que esté más distante, podemos utilizar la fórmula de carga estática más pérdidas por fricción. Entonces, en esta imagen podemos visualizar un tanque con succión positiva, donde va la bomba y la descarga hacia el tanque elevado. Entonces, la carga estática va a ser la altura de descarga menos la altura de succión, porque estamos teniendo succión positiva. Ahora vamos a profundizar un poco más en lo que es el NPCH, que es la altura neta positiva de succión. ¿Qué es el NPCH? Es un término crucial en sistemas de bombeo que hace referente a la presión disponible en la entrada de la bomba, necesaria para evitar la cavitación. La cavitación es la formación de burbujas de vapor que a altas velocidades va a lograr fracturar el impulsor al momento que está funcionando el equipo. Entonces, para poder determinar el NPCH, el primer punto es tener el NPCH disponible. El NPCH disponible es la presión real disponible en el sistema de aspiración de la bomba. Eso significa lo que nosotros tengamos de longitud, si vamos a tener succión positiva, si vamos a tener succión negativa, esa va a ser nuestra presión disponible para la bomba.
Entonces, la fórmula del NPCH disponible es presión absoluta más menos altura estática menos pérdidas por fricción. La presión absoluta sobre la superficie del líquido se debe considerar la presión atmosférica. ¿Por qué motivo? A nivel del mar, nosotros tenemos un peso atmosférico de una atmósfera que equivale a 10 metros de columna de presión. En la altura de succión o la altura estática, representa la diferencia de la elevación entre la superficie del líquido y la entrada de la bomba. ¿Por qué el más menos? Porque si es succión negativa se resta, si es succión positiva se suma. Y las pérdidas por fricción a través de la tubería de succión, accesorios, codos, válvulas, etcétera, lo que vayamos a tener de accesorios en la succión. Un ejemplo sencillo, si la presión en la superficie del líquido es 10 metros de columna de agua, es decir, estamos a nivel del mar, estamos instalando un equipo a nivel del mar, la bomba está a 2 metros por encima del nivel del líquido, es succión negativa, y las pérdidas por fricción en la tubería de succión son de 0.5 metros. Es un valor al azar. Entonces, hacemos el cálculo y eso nos da 7.5 metros. Entonces, en ese momento, nuestro NPCH disponible es de 7.5 metros. Asimismo, esa es una fórmula bastante básica, pero si queremos llegar a un punto mucho más lejano en el NPCH disponible, también podemos llegar a tomar en consideración la presión de un líquido cuando comienza a vaporizarse. Si tenemos estanques o cisternas donde la temperatura sea mucho más alta, entonces tenemos una tabla en donde por temperatura vamos a tener una presión de evaporación. Entonces, aquí le estoy dando un ejemplo que a 30 grados de temperatura, que es 90 grados Fahrenheit, vamos a tener 0.42 metros de vaporización. Entonces, si queremos ser mucho más ajustados en el tema del NPCH, podemos también tomar esta variable en consideración. El siguiente punto es el NPCH requerido. El NPCH requerido es la presión mínima que la bomba necesita en la entrada para evitar la cavitación y está determinada por el fabricante de la bomba. Aquí le estoy dando un ejemplo. Nuestra bomba C5, tengo la curva de la bomba en donde me grafica el NPCH requerido por la bomba en el punto de operación. Entonces, si nosotros queremos estar acorde al NPCH de la bomba y trabajar dentro de los NPCH para que el equipo no comience a cavitar, tenemos que tener el NPCH disponible y el requerido por la bomba para hacer un match. Un poco ajustando. Para evitar la cavitación, el NPCH disponible siempre debe ser mayor que el NPCH requerido. También podemos ajustarlo un poco y tener un factor de seguridad. El factor de seguridad que normalmente se maneja es de 0.5 metros o 1.5 pies, pero esto puede variar dependiendo del tipo de bomba y aplicación. Entonces, aquí vemos una curva en donde tengo el eje de las X, que viene a ser el NPCH requerido de la bomba, tengo el eje de las Y, que es el NPCH disponible, y en el punto donde se unen las dos curvas sería mi NPCH. Pero como también nos indica que tenemos que tener un factor de seguridad, ese factor de seguridad de 0.5 metros nos hace elevar un poco el requerido para que se vaya más a la izquierda. Entonces, en ese momento la bomba va a trabajar más a la izquierda, con más carga, para evitar la cavitación.
un poco de instalación en carga o en aspiración, que viene a ser succión positiva o negativa. Cuando tenemos un envase por encima del nivel de la bomba, en donde el equipo está aspirando, eso viene a ser succión positiva o instalación en carga. Y cuando tenemos una instalación en donde el envase donde vaya a aspirar la bomba está por debajo del nivel de la bomba, es una instalación en aspiración. Entonces, un poco complementando lo que veníamos hablando de succión positiva, negativa para el cálculo de NPCH, con esto lo podemos reforzar. ¿Hasta dónde voy a bombear? Ya tengo que ver distancia, tipo y diámetro de tubería, diferencias de altura. Todos estos factores generan pérdidas por fricción que deben ser sumados al TDH. ¿Puedo ya calcular una bomba? No todavía. Los inamovibles. La velocidad máxima de bombeo, 3 metros por segundo para evitar que las tuberías se fisuren, sufran daños los accesorios. Entonces, justamente les estoy compartiendo una tabla en donde por diámetro nominal, cuál es la velocidad máxima y el caudal máximo dependiendo del diámetro nominal. Entonces, esta es una tabla bastante estándar, pero cada fabricante de tuberías debería entregarles esta información para ustedes poder hacer el cálculo. Y las pérdidas por fricción, aconsejamos para maximizar la eficiencia de las bombas, siempre las pérdidas por fricción deben ser inferiores al 12% del TDH que lleguemos a calcular. Ahora vamos a ver lo que es fundamentales de bombeo, principios de funcionamiento, clases de fluidos, clasificación de las bombas. Principios de funcionamiento. La presión atmosférica a nivel del mar, una atmósfera, que es igual a 10 metros de columna de agua, que esto es igual a 14.2 psi. Esa presión que ejerce la atmósfera es a nivel del mar. Cuando tenemos instalaciones que en niveles geográficos comencemos a subir de altura a 1000, 2000, 3000 metros de altura, tenemos que ir descontando de esta presión atmosférica relativamente 1 metro por cada 1000 metros que vayamos ascendiendo. Entonces, tomar mucho en cuenta que cuando estemos a nivel del mar, el NPCH disponible que tengamos en ese momento puede ser mayor a un NPCH trabajando a 3000 metros de altura. Entonces, en ese tipo de situaciones geográficas tenemos que tomar la decisión de trabajar no con succión negativa, sino tratar de trabajar con succión positiva para tener plena carga en la succión. La fuerza centrífuga, ¿qué es lo que hace? Dentro de la voluta de la bomba, el impulsor al girar a alta velocidad crea esta fuerza de empuje, esta fuerza que empuja el líquido hacia las paredes del cuerpo de la bomba, permitiendo salir por la boca de descarga. Cuando está haciendo esta acción centrífuga en el centro del impulsor, también se va a generar una zona de baja presión que va a generar un vacío en la boca de succión para que el equipo pueda aspirar el volumen de agua del cual esté diseñado la bomba, ¿no? Asimismo, las clases de fluido, porque comentamos este tema porque tenemos fluidos comprensibles e incomprensibles. El comprensible es aquel cuya densidad cambia cuando es sometido a alguna fuerza. Ejemplo, gases, aire, oxígeno, nitrógeno. Y los incomprensibles es aquel cuya densidad no cambia si es sometido a alguna fuerza. Ejemplo, líquidos, agua, alcohol, leche, etc. Entonces aquí tenemos un gráfico en donde si yo tengo una jeringa con
aire de la atmósfera, si yo lo voy a comenzar a presionar, va a cambiar su densidad y la presión no va a ser igual a como que fuese un líquido. Si yo quiero presionar un líquido, la densidad no cambia, entonces voy a tener esa presión. ¿Por qué esto es importante? Nunca se olviden que donde no haya agua, tendremos aire, y donde haya aire, no va a haber bombeo. Entonces, es muy importante saber el tema de los comprensibles y los incomprensibles. La clasificación de las bombas, tenemos centrífuga de una etapa, que son medio caudal, media presión, centrífuga multietapa, que es medio caudal, alta presión, centrífugas autocebantes, algo de sólidos en suspensión y alto caudal. Y las tipo yeto periféricas, que normalmente son bajos caudales, altas presiones. ¿Qué más debemos saber para poder identificar o determinar? Elevación, principio, final, puntos altos, tamaño de tubería, diámetro, longitud de tubería, material de la tubería, válvulas y otras pérdidas y requisitos de carga en operación. Pérdidas por fricción, también llamada pérdida de carga, se refiere a la disminución de presión o energía en un líquido a medida que fluye a través de un conducto o tubería debido a la resistencia causada por la fricción entre el fluido y las paredes del conducto. Aquí vemos un gráfico en donde yo tengo un fluido que está ingresando a 100 libras de presión, viene una restricción, me baja la presión a 75 libras, pasa el fluido, tengo otra restricción y el indicador de presión baja a 50 libras. Entonces, es muy importante hacer un buen cálculo de diámetro de tubería para que el equipo funcione correctamente y no tener pérdidas por fricción muy altas. Pérdidas por fricción se las puede calcular, se usan las fórmulas de Hansen-Williams y la de A.A. Barnes. Pero por suerte, ya esas tablas ya existen, podemos hacer cálculos, pero tenemos a disposición tablas que ya te indican por galonaje, por caudal, por diámetro de tubería, por tipo de tubería, las pérdidas por fricción que vayamos a tener en esas longitudes. Entonces, aquí tenemos una tabla de pérdida de fricción con tubería plástica, cédula 80, que me indica por cada 100 pies de tubería, tenemos galonaje por minuto, el caudal. A mano izquierda tenemos en la parte horizontal superior los diámetros de tubería, los más comunes que se utilizan en el mercado. Asimismo, tenemos tabla de pérdida por fricción en tubería de acero. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si quiero bombear 340 galones por minuto, un diámetro de tubería de 4 pulgadas, el material de la tubería, PVC, cédula 80, y la distancia de la tubería lineal, longitudinal, 300 metros. Utilizamos la tabla de pérdidas por fricción de tubería plástica, en donde estoy señalando a mano izquierda, en la vertical, 350 galones, que es aproximadamente el caudal que vamos a pasar por ese diámetro de tubería. El diámetro de tubería 4 pulgadas y la intersección entre el galonaje y la tubería, el diámetro de tubería, vamos a tener un valor de pérdida. Ese valor de pérdida es de 7.39 pies por cada 100 pies. Entonces, como hablábamos que eran 300 pies,
7.39 pies por 3 es igual a 22.17 pies. Esto quiere decir que tendremos el equivalente a 22.17 pies por pérdidas por fricción en este ejemplo. Si lo transformamos a metros de columna, la pérdida va a ser de 6.75 metros. Vamos haciendo un pequeño resumen, conceptos aplicados. Una bomba con succión negativa, tenemos la carga estática, diferencia en elevación entre el nivel de agua en el tanque y donde el agua toca el aire. Pérdidas por fricción, pérdida de carga en el sistema por fricción entre el agua y la tubería, válvulas y accesorios. La carga de operación, que vendría a ser la carga o la presión que requiere el usuario al final de todo este recorrido. Ahora, ¿qué debo preguntar para seleccionar una bomba? Líquido que va a bombear, agua limpia, agua sucia, agua de pila, producto químico, etc. ¿Desde dónde? Pozo, tanque, río, tubería. ¿Hasta dónde? Tanque o a tubería presurizada. Altura estática, desnivel de los dos sitios, que lo acabamos de ver en el gráfico. Cantidad de líquido, caudal o llenar un tanque en qué tiempo. Por tubería y de qué diámetro. Voltaje y fases disponibles en el punto de operación. Visualicemos cómo hacer una selección muy simple. Bueno, tenemos que tener altura de succión, altura de descarga, longitud de la tubería de succión, longitud de la tubería de descarga, diámetro de tubería de succión, diámetro de tubería de descarga y caudal requerido. En este gráfico podemos ver cómo tenemos que tener todos esos puntos disponibles para poder hacer el mejor cálculo de TDH. Aquí tengo un pequeño ejercicio práctico de dimensionamiento. Bueno, tomamos un ejemplo de una casa. Tiene un baño máster de 4 puntos, 4 baños completos. Normalmente cada baño tiene 3 puntos de agua, serían 12 puntos. Una cocina con 3 puntos, que actualmente viene para el ice maker, viene para bebedero de agua, tienes también la cocina, el área de lavado 2 puntos, un calentador 1 punto y puntos de servicio en la periferia del domicilio 6 puntos. Total 28 puntos. Entonces, podemos hacer un dimensionamiento con fórmulas, pero actualmente ya existe una tabla de coeficiente de simultaneidad en donde por tipo de predio, ya sea oficina, apartamentos, hoteles, hospitales o escuelas, y por cantidad de puntos de agua, te da un coeficiente de simultaneidad. Entonces, en este momento yo utilicé un coeficiente de simultaneidad que es 0.55, que hace referencia a apartamentos hasta 30 puntos de agua. Entonces, este valor, 28 puntos por 0.55, me da 16 galones por minuto. El valor que entregue en esta multiplicación será en galones por minuto. Y cómo calcular la presión de un sistema en un tercer piso. Un metro de columna de agua equivale a 1.42 psi. Entonces, un TDH, vamos a calcular el TDH de una casa, en donde la altura de succión, 2 metros, que es un básico de una cisterna entre 1.5 y 2 metros. La altura de descarga, 3 metros.
más 25 metros, que vendría a ser la presión de servicio. Si nosotros multiplicamos 25 por 1,42, nos va a dar un resultado de aproximadamente 35, casi 40 psi, más 5 metros de pérdida de fricción. Haciendo toda esta suma en metros, me da que mi TDH es 35 metros, que eso equivale a 50 psi. En este ejercicio práctico, ya tenemos el caudal, tenemos la presión en metros y en psi para poder hacer una selección de bombas. Bueno, aquí les puedo compartir una tabla que yo hice en FW de sistemas hidroneumáticos, en donde por puntos de agua, por pisos y por caudal puedo determinar qué bomba puedo utilizar y cuál tanque precargado debo seleccionar, el mínimo tanque que pueda seleccionar con esa potencia. Entonces esta tabla se las comparto, se las dejo en las diapositivas para que la puedan utilizar en un dimensionamiento rápido. Realmente a mí me ha servido mucho esta tabla, y la tabla de coeficientes cuando me ha tocado hacer un dimensionamiento muy rápido de un edificio, no algo para entregar no algo para entregar un tema de rapidez y verificar si las memorias técnicas están acorde a lo que más o menos necesita el predio. Entonces, la verdad que me ha funcionado bastante bien esta tabla y, y arroja resultados bastante parecidos utilizando las fórmulas de cálculo de caudal. Bueno, ya vimos la parte 1, la parte 2 lo que es TDH, pérdida de fricción, NPCH. Ahora la parte 3, la correcta instalación de equipos. En lo que es correcta instalación de equipos, la succión siempre debe estar lo más cercano posible de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación, una cisterna, una vertiente donde nosotros querramos aspirar agua limpia. Entonces, siempre debe estar lo más cerca posible del estanque. La tubería debe estar completamente hermética. La succión debe estar completamente hermética. La entrada de aire te rompe el vacío y el equipo deja de bombear. Entonces, es muy importante hacer buenas instalaciones y utilizar materiales que garanticen ese sellado hermético en la succión. Instalar la menor cantidad de accesorios, codos, válvulas, T, reducciones, etcétera, nos va a ayudar a que nuestro NPCH, que ya lo vimos la fórmula, que nuestro NPCH sea el adecuado para el funcionamiento correcto de la bomba, de la parte hidráulica. Asimismo, si nosotros utilizamos demasiados accesorios como codos en una succión, cada codo es un punto de alojamiento de burbujas de aire. Entonces, tenemos que tomar en consideración que cada accesorio de esos van a contribuir a que la bomba pueda fallar por tema de succión o por tener una bolsa de aire alojada dentro del interior del tubo, que no son fáciles de que la bomba lo alivie. Entonces, y asimismo el cebado no va a ser perfecto porque al momento que tenemos toda esa cantidad de accesorios, cuando nosotros queremos cebar la bomba o la tubería de succión, va a causar muchos problemas. Entonces, minimicemos ese tema, tratemos de que la bomba esté lo más cerca posible de la cisterna, que tenga la menor cantidad de accesorios para que la succión sea lo más eficiente posible. Asimismo, usar tuberías como mínimo el mismo diámetro de la succión de la bomba.
He visto muchas instalaciones que la bomba tiene 1 pulgada de succión, un cuarto de pulgada de succión en bombas residenciales y le reducen a 3/4 o le reducen a media pulgada. La succión no debe ser reducida, jamás, jamás debe reducirse la succión. Más bien, si tenemos longitudes muy largas, porque a veces es bastante común que el cuarto de bomba esté muy lejano de la cisterna, tratemos de utilizar eh, una tubería de mayor diámetro que la boca de succión que esté esa bomba diseñada. Porque justamente si tenemos bocas de succión, si tenemos diámetros de tubería mucho más amplios, vamos a tener menor pérdida por fricción y podemos ganar un poco en el NPCH disponible en ese momento. Entonces, todo eso debe ser visto en el momento de la instalación y asimismo, si nosotros queremos ampliar la succión, tenemos que utilizar las reducciones específicamente para succión, que vendría a ser las excéntricas. Las reducciones excéntricas son las que se utilizan para la parte de succión y las reducciones o ampliaciones concéntricas para la descarga. Asimismo, nosotros, ¿qué recomendamos? Disponer de una pequeña inclinación de más o menos el 2% de la bomba a la toma de succión. Cuando se va a instalar con succión negativa. ¿Por qué aconsejamos eso? Porque dándole esa pequeña inclinación, al momento que vamos a cebar el equipo, vamos a cebar la tubería de succión, va a ser mucho más sencillo cebarlo y aparte las burbujas de aire que estén dentro del tubo al momento de ir llenándolo van a salir mucho más rápido. Entonces vamos a tener menor cantidad de aire en el primer arranque de la bomba. Entonces, como consejo, darle esa inclinación a la succión. Asimismo, ¿qué recomendamos? Conservar una distancia entre los accesorios de succión, paredes, fondo del tanque y superficie del líquido, un equivalente a 2 veces el diámetro de la tubería de succión más 15 centímetros. Es decir, aproximadamente, en este caso de este ejemplo, aproximadamente 30 centímetros. ¿Por qué razón? Para evitar las turbulencias dentro de la cisterna. Si yo la tubería de succión la tengo muy pegada a las paredes, voy a generar turbulencias. Si la tengo asimismo muy cerca del piso de la cisterna, voy a generar turbulencias y también voy a aspirar pequeños sólidos que normalmente vienen en el agua potable, que se comienzan a sedimentar y eso lo va a aspirar la bomba. Y asimismo recomendamos mantener un nivel mínimo desde la válvula cheque hacia arriba, con el electronivel o flotador eléctrico, eso se lo calibra, justamente para tener una reserva de agua y aparte tener que no se genere una entrada de aire a través de la válvula canastilla. En la descarga, los accesorios indispensables y el orden correcto. Bueno, hacemos un remember de la parte de succión. ¿Qué necesitamos primero? La válvula de pie o válvula canastilla. De ahí viene una universal o nudo, como lo conozcan en cada uno de sus países. La tubería de descarga, debe venir una universal. Una T de cebado, un manómetro. De ahí debe venir una cheque vertical, una válvula esférica y la reducción ampliación, lo que necesitemos en la descarga. Pero siempre cuando hagamos esta instalación,
hasta después de la válvula, siempre debemos mantener los diámetros originales de la bomba. No debemos reducirlos, siempre mantener los diámetros originales. Bueno, aquí una imagen ya con unas bombas un poco más grandes. En la parte superior tenemos un sistema con succión negativa, en donde necesitamos siempre una válvula canastilla. De ahí viene unión flexible, porque ya es una bomba mucho más grande. En vez de utilizar uniones rígidas, se utiliza uniones flexibles para evitar que esa vibración llegue hacia el cuerpo de la bomba. Tenemos en la descarga una T de cebado, justamente porque es succión negativa. Tenemos otra unión flexible, la válvula cheque, la válvula compuerta y la descarga hacia donde lo necesitemos, ya sea hacia un tanque elevado o ya sea para presurizar una línea. Y en la imagen de abajo tenemos en cambio succión positiva, en donde no vamos a poner una válvula canastilla, pero sí una canastilla únicamente para poder proteger por algún objeto o algo que caiga dentro de la cisterna y que la bomba no lo aspire. De ahí debe venir una válvula compuerta o una válvula de cierre rápido tipo bola esférica. Justamente al tener succión positiva, nosotros en algún momento de mantenimiento tenemos que bloquear ese ingreso de agua directo hacia la bomba, y la única forma de hacerlo es con una válvula. De ahí viene el flexible, entramos hacia la bomba, la descarga, ya no necesitamos poner una T de descarga, ya con un codo es más que suficiente porque no necesitamos cebar este equipo ya que tenemos succión positiva, el flexible, la válvula cheque horizontal y la válvula de cierre. Ahora, para poder complementar un sistema de presión, necesitamos el tanque de presión o el tanque hidroneumático. Entonces, si vamos a hacer un arranque directo, lo que nosotros recomendamos es que del volumen que se haya calculado, se lo multiplique por 3. Un ejemplo, si yo necesito un sistema de 50 galones, 50 galones por 3. Entonces sería un tanque de 150 galones o el más similar que encontremos en el mercado cuando es un arranque directo. Pero cuando es un arranque con variadores de velocidad, que ya es un sistema de presión constante, nosotros recomendamos que el volumen del tanque sea máximo un 10% del caudal de diseño. No necesitamos más, porque realmente el tanque de presión en ese momento lo que está haciendo es un colchón o un pulmón para amortiguar cualquier golpe que se pueda generar dentro del transductor de presión, que es el transductor de presión, es un dispositivo tipo lápiz que da la señal a el tablero de control para encender o apagar el equipo. Entonces, ese tanque de presión realmente no lo necesita, ya no necesitamos que sea tan grande como si fuese un arranque directo. Y bueno, lo que encontremos de tanque de presión en nuestros mercados, tratar de acercarse a lo más posible, ¿no? Pero siempre utilizar tanques que sean con membrana presurizados, no tanques que no tengan membranas, porque esos tanques son totalmente ineficientes y va a provocar más bien un daño en el equipo. Bueno, entonces recuerden siempre qué tipo de aplicación vamos a utilizar, ya sea agua limpia, agua sucia, agua de lago, producto químico. Muy importante que recuerden eso. ¿Cuál es el voltaje de sitio? Saber si es voltaje monofásico, trifásico, 220, 440, para poder hacer la selección de la bomba. ¿Qué tan alto está bombeando el sistema para poder tener la altura de descarga para el cálculo del TDH? ¿Qué tan lejos está bombeando? Asimismo, porque necesitamos calcular las pérdidas por fricción que vayamos a tener en la longitud
de tubería hacia donde vaya a descargar la bomba y el diámetro de tubería. ¿Cuántos accesorios existen? Porque asimismo cada accesorio genera una pérdida. Entonces, tendrían que revisar con el fabricante que le suministra los accesorios, la tabla de pérdidas por accesorios, cuál va a ser el caudal que vayan a necesitar y la altura geográfica de instalación, muy importante, eh, porque mientras mayor altura tenemos, menor presión atmosférica vamos a tener para el NPCH disponible. Todas nuestras bombas FW cumplen con el certificado CSA para pruebas en casa con el estándar 778. Aparte de nosotros cumplir con esa certificación, nosotros somos laboratorio certificado de CSA para FW. Todas nuestras bombas son probadas al 100% antes de salir de fábrica, justamente para minimizar retornos y daños que puedan suceder al momento de que una bomba sale. Entonces, nosotros al probar 100% de nuestros equipos, garantizamos la menor tasa de retorno. Todos nuestros equipos, para que sean catalogados como fabricados en Estados Unidos, tienen que tener la mayor cantidad de componentes